Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea a la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula.
Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a explicar la estructura y los diferentes componentes de la célula, que como ya sabéis es nuestra unidad funcional. Esta célula va a estar formada por una serie de elementos y cada uno de ellos pues tiene unas características determinadas y unas funciones determinadas que van a hacer que la célula en su conjunto pueda llevar a cabo toda su función y toda su actividad. Como veis, lo que tenemos aquí es una célula eucariota animal, que tiene una forma mucho más circular y a diferencia de la célula vegetal carece de su pared celular, ¿vale? Que es una estructura más rígida que se va a encontrar por la parte externa de la membrana. Nosotros nos vamos a centrar en ver esta célula y lo primero que nos encontramos es su capa externa, que es la membrana plasmática. Es la estructura que estáis viendo aquí y se va a encargar de delimitar a la célula. Es una estructura que está formada por fosfolípidos y como veis en la imagen son dos capas de fosfolípidos que son las estructuras amarillas, pero si os fijáis en la parte externa hay otra serie de estructuras que están identificadas con otros colores, van a ser proteínas o glúcidos, ¿vale? Y si os fijáis hay diferentes proteínas que son las estructuras que están coloreadas de azul, va a haber proteínas que están en la parte superior, o sea solo se encuentran en la parte externa, hay otras proteínas que atraviesan toda la membrana y también hay otras que forman una especie de canal. Estas proteínas van a dejar un canal en su interior. ¿Con qué función? Con la función de que determinadas moléculas de la parte interior de la célula puedan salir al exterior. Y también ocurre al revés. Determinadas proteínas de la parte externa pasarán a la parte interna, pero siempre de una forma selectiva, es decir, van a pasar unas determinadas moléculas. Una vez que entramos dentro de la célula, nos encontramos con el citoplasma, que va a estar formado por el citosol y por el citoesqueleto. Y es la sustancia donde se van a encontrar inmersos todos los orgánulos, ¿vale? Es todo el fondo que estáis viendo señalado, pues eso sería el citosol y el citoesqueleto. Y el citoesqueleto, pues para que lo podáis entender, son una serie de filamentos o microtúbulos que van a dar forma a nuestra célula. Además del citoplasma vamos a tener una serie de orgánulos y nos vamos a ir centrando en cada uno de ellos. El primero del que vamos a hablar es nuestro núcleo. El núcleo de la célula se sitúa normalmente en la parte central y tiene una forma de esfera, que es esta estructura que estáis viendo roja. Va a estar formada por una membrana nuclear que, como podéis ver, tiene una serie de puntitos que son unos poros, que al igual que en la membrana plasmática, estos poros van a hacer que puedan pasar sustancias o moléculas desde la parte interna del núcleo a la parte externa. ¿Este núcleo de qué se va a encargar? Pues tiene unas funciones muy importantes. Se va a encargar de regular tanto el metabolismo de la célula como la división celular, ¿vale? Además contiene el material genético, que es la información que se va a ir traspasando de unas células a otras, es la herencia que se va a ir dando al resto de células. Para que podáis entender la función de cada uno de los orgánulos, os voy a ir haciendo una comparación de cada uno de ellos con las diferentes partes de una fábrica. Por ejemplo, el núcleo, como ya os he dicho, se va a encargar de dar la información para que se lleve a cabo funciones que son de gran importancia. Eso en una fábrica, ¿qué sería? Pues sería la dirección, los jefes. Entonces, nuestro núcleo va a dar esa información y dentro de nuestro núcleo tenemos otra estructura y es que es esta zona roja que se ve en la imagen. Este nucleolo solo se va a encontrar en la interfase del ciclo celular, es decir, solo lo vamos a ver aquí. Cuando se produce la división celular no vamos a encontrar el nucleolo. Una vez salimos fuera de nuestro núcleo nos vamos a encontrar otra serie de orgánulos que cada uno va a tener su función. El primero de ellos va a ser el centriolo, que es esta estructura verde que estáis viendo justo al lado del núcleo. Cada célula va a tener dos centriolos, van por pares, aunque aquí solo aparezca uno, son dos. Y son una estructura que está formada por una serie de microtúbulos y tienen su parte interna hueca. Estos centriolos van a tener una función muy importante en el proceso de división celular, pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Además del centriolo tenemos una serie de orgánulos, por ejemplo las mitocondrias, que tienen una gran importancia dentro de nuestras células. ¿De qué se van a encargar? Pues van a ser los encargados de producir energía al resto de la célula en forma de ATP. Imaginaros que en nuestra fábrica no tuviéramos generadores de energía, pues ninguna de las funciones se podría llevar a cabo. Pues nuestra mitocondria se va a encargar de producir energía y la estructura que veis tiene una membrana externa y en el interior tiene otra membrana interna que, como veis, está haciendo una serie de pliegues. Estos pliegues se denominan crestas mitocondriales. ¿Y qué va a haber en el interior de esta mitocondria? Pues vamos a encontrar material genético, que va a ser el ADN mitocondrial. Además vamos a tener también una serie de enzimas. Aparte de la mitocondria, también vamos a necesitar en nuestra célula unos orgánulos que se denominan ribosomas. Estos orgánulos carecen de membrana y están formados por ARN y por proteína. ¿Y de qué se van a encargar estos ribosomas? Pues van a ser los encargados de producir proteínas.
¿vale? Y a partir de estas proteínas pues se van a ir realizando otra serie de procesos. ¿Cómo podríamos compararlos con nuestra fábrica? Pues serían los trabajadores. Los trabajadores van a encargarse de que se vayan produciendo determinados elementos. En nuestro caso, que es una fábrica de zapatos, pues se van a ir encargando de ir produciendo este material. El siguiente orgánulo que nos encontramos es el retículo endoplasmático, que es esta estructura tubular membranosa que os encontráis justo alrededor del núcleo. Este retículo endoplasmático puede ser de dos maneras: retículo endoplasmático rugoso o retículo endoplasmático liso, que van a tener funciones diferentes. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza porque en su superficie lleva adosada una serie de ribosomas que, como hemos dicho anteriormente, se encargan de la síntesis de proteínas. Por tanto, ¿qué va a pasar en el retículo endoplasmático rugoso? Pues que se va a dar la síntesis de proteínas y también el transporte de las mismas. Por su parte, en el retículo endoplasmático liso, que carece de ribosomas, por tanto su superficie es lisa, no se va a dar la síntesis de proteínas, pero se va a dar la síntesis de lípidos y su transporte. Además, también se van a encargar de la detoxificación de las células. Aparte del retículo endoplasmático, vamos a necesitar el aparato de Golgi, que es esta estructura azul que veis señalada en la imagen. Como veis, su estructura es muy semejante, pero si os fijáis bien, las partes laterales del aparato de Golgi están mucho más ensanchadas y vamos a diferenciar dos zonas. La parte que está más pegada al núcleo se llama zona cis y la parte que está más alejada es la trans, ¿vale? Las moléculas o las sustancias que vayan a entrar en el aparato de Golgi van a ir desde su cara cis, es decir, desde la que está pegada al núcleo, hacia la más externa, que es su cara trans. ¿De qué se va a encargar este aparato de Golgi? Pues se va a encargar de modificar aquellas moléculas que provienen del retículo endoplasmático, en este caso de las proteínas. ¿Vale? Para que una proteína sea funcional es necesario que se dé su plegamiento y este plegamiento pues, se produce en el aparato de Golgi. ¿Cómo podemos comparar estas dos estructuras con nuestra fábrica? Pues sería la cadena de montaje. Imaginaros que nuestra fábrica de zapatos pues, se va a ir fabricando la suela, los cordones o la estructura externa del zapato. Esto se produciría en el retículo endoplasmático, pero el montaje para que el zapato sea funcional se llevaría a cabo en el aparato de Golgi. A partir de este aparato de Golgi van a salir una serie de vesículas que se van a ir transportando por el resto de la célula. Y por último nos quedan otros dos orgánulos que van a ser los lisosomas y las vacuolas. Nos centraremos primero en los lisosomas, que son estas vesículas de color azul que están en la parte superior de la célula. Tienen una forma redondeada y van a tener una función muy concreta. Se van a encargar de limpiar la célula, es decir, si a partir del aparato de Golgi o del retículo endoplasmático se produce una proteína que no es válida o que no está bien plegada, el lisosoma se va a encargar de eliminarla. ¿Y este lisosoma de dónde procede? Pues se va a formar a partir del retículo y se va a empaquetar en el aparato de Golgi. Y nuestro último orgánulo son las vacuolas, que como veis se parecen mucho a los lisosomas, pero tienen una función muy diferente. ¿De qué se van a encargar? Van a tener una función de almacenamiento, es decir, se van a encargar de almacenar enzimas o de almacenar agua que va a ser importante en la célula. Las vacuolas se van a encontrar en las células animales en un tamaño muy pequeño, mientras que en las células vegetales van a tener un tamaño mucho mayor, por lo que van a almacenar mucha más agua. ¿Y cómo podríamos compararlas con nuestra fábrica? Pues las vacuolas serían el almacén, donde vamos a ir almacenando los zapatos que se han ido fabricando, y los lisosomas de que se encargarían serían nuestro personal de limpieza, que van a ir eliminando todos aquellos zapatos o todas aquellas materias primas que no son necesarias. Bueno, pues esto sería la estructura de la célula y cada uno de sus orgánulos y sus funciones. Espero que la explicación os sirva para resolver cualquier duda y nos vemos en el siguiente vídeo.